Hola chicos y chicas del primer año de educación secundaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 2. Comencemos. Problema número 1. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, sabiendo que A minúscula es igual a 15, C minúscula es igual a 8, halle el valor de seno de A. Bien, previamente recordemos lo siguiente. Recordemos sobre todo lo siguiente. A ver, mira, en un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente. Voy a graficar acá yo un triángulo rectángulo. Para que sea triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo recto. En este caso, recto en el vértice A. Eso quiere decir que en B es agudo y en C es agudo. La longitud de esta hipotenusa fácilmente yo puedo asegurar que es A minúscula. ¿Y por qué? Porque se le opone el vértice A mayúscula. Longitud de este cateto yo puedo asegurar que es B minúscula. ¿Por qué? Porque por conversión geométrica se le opone el vértice B mayúscula. Y la longitud de este cateto en este caso sería C minúscula porque se le opone el C mayúscula. Oye, también podríamos decir que el ángulo ubicado acá en el vértice C justamente es el ángulo C. Y el ángulo ubicado acá en el vértice B es el ángulo en B. ¿Ya? Y también quiero recordar las definiciones de cada razón trigonométrica, de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo vamos a recordar en este pequeño espacio. Aparte del teorema de Pitágoras, que ya me estaba olvidando, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este es el teorema de Pitágoras. Y vuelvo a reiterar, recordemos todas las razones trigonométricas. A ver, por aquí, vamos a ver a seno, por aquí coseno, luego la tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerda que ellas están acompañadas de uno de los ángulos agudos. Puede ser el ángulo agudo B, el ángulo agudo C, eso dependerá de cada uno y de los problemas quizás. En este caso, el ángulo agudo ubicado en B. Ya está. Muy bien, el ángulo agudo ubicado en B. Pero yo no voy a calcular las razones, sino simplemente voy a recordar las definiciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿te acuerdas o debes de recordar que en la clase pasada vimos dos técnicas, el SOHCAHTOA y el de las gaseosas? Vamos a recordar el de las gaseosas. En la parte superior, o sea, los numeradores de las fracciones voy a colocar así, coca, ¿sí? Coca, luego otra vez coca y luego inca, la H de inca, ¿no? Inca, inca, coca, coca, inca, inca. Ahora regresamos, coca, otra vez, coca y por último inca, inca. Eso quiere decir que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Con esto creo yo que es suficiente para poder solucionar los problemas que se nos van a presentar a continuación. A ver, problema número 1. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Perfecto, grafico mi triángulo rectángulo, pero aquí donde está el ángulo recto, aquí tiene que ir B. Eso quiere decir que el vértice A es agudo y el vértice C es agudo. Definitivamente, sin pérdida de tiempo, la longitud de este cateto sería A minúscula. ¿Y por qué aseguro que es A minúscula? Porque se le pone el vértice A mayúscula. Longitud de este cateto sería C minúscula. ¿Y por qué C minúscula? Porque se le opone el vértice C mayúscula. Y la longitud de la hipotenusa en este caso sería B minúscula. ¿Por qué B minúscula? Porque se le opone B mayúscula. Oye, pero ya se sabe que A minúscula es igual a 15. También se sabe que C minúscula es igual a 8. ¿Podría yo calcular el valor de la hipotenusa? Definitivamente que sí, aplicando el teorema de Pitágoras. Esa hipotenusa B elevado al cuadrado deberá de ser igual a 15 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Así, más 8 elevado al cuadrado. Me quedaría b al cuadrado es igual a 15 al cuadrado es 225
8 al cuadrado es 64. La suma de 225 más 64 es igual a 289. ¿Ya? Entonces me quedaría b cuadrado igual a 289. Ese exponente 2 pasa al otro lado a sacar raíz y b sería igual a 17. Muy bien, ya tenemos el valor de b. B es igual a 17. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular seno del ángulo A. Por aquí se ubica el ángulo A. ¿Sí? Acá está el ángulo A. Por lo tanto, si me piden calcular seno de A, recordemos lo siguiente. ¿Ya? Recordemos lo siguiente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto para A sería 15, porque está al frente, sobre su hipotenusa 17. Listo. Este es el seno de A. 15 sobre 17. Clave la B. Problema número 2. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, AC es igual a 15, no, A vale 15, C vale 8. Prácticamente la premisa es muy similar al problema anterior, por lo tanto vamos a copiarlo nada más. ¿Ya? Vamos a copiarlo, ahí está. Aplicando también el teorema de Pitágoras, logramos determinar que justamente la hipotenusa es igual a 17. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Me piden calcular el coseno de A. Bueno, eso es la única parte que cambia. Recuerde que coseno, según lo que nosotros hemos analizado, es cateto adyacente para A sobre hipotenusa. Bueno, rápidamente, él vendría a ser el cateto opuesto para A, ¿no? Cateto opuesto. Eso quiere decir que el cateto que queda sería el cateto adyacente para A. Y a nosotros nos piden coseno, que es cateto adyacente 8, sobre la hipotenusa, que es 17. Respuesta 8/17. Esta es la respuesta. Clave a marcar, la D. Muy bien. Continuemos. Problema número 3. La premisa es la misma. Entonces, mira, nosotros vamos a copiar tanto el marco teórico como esta primera parte del problema. Toda esta primera parte del problema. Lo vamos a copiar porque, reitero, es la misma premisa. En un triángulo rectángulo, recto en B, A vale 15, C vale 8, entonces B por Pitágoras vale 17. Me piden hallar, a ver por aquí, me piden hallar la cotangente, pero del ángulo C, ya no del ángulo A, nada relacionado al ángulo A. Entonces vamos a borrar, ¿te parece?, el ángulo A. ¿Por qué? Porque ya no me piden nada relacionado al ángulo A, sino ahora al ángulo C. Por aquí está el ángulo ubicado en C. Me piden la cotangente. Recuerda que cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto opuesto para C sería 8. ¿Sí? Cateto opuesto para C. Cateto adyacente para C sería 15. Entonces, como a mí me piden la cotangente de C, sería cateto adyacente 15 sobre su cateto opuesto 8. Respuesta 15 octavos o 15 entre 8. Clave a marcar, la A. Problema número 4. Si seno de teta vale 3/4, halle 9 por cosecante de teta. Perfecto. Vamos a ver. Copiamos el marco teórico, ¿te parece? ¿Ya? Siempre es bueno tener el marco teórico a la mano. Ahí está. Seno de teta es igual a 3/4. Recordemos que seno se calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces por aquí dice que él vale 3/4. Cateto opuesto para teta debe de ser un múltiplo de 3, hipotenusa un múltiplo de 4. Entonces de inmediato graficamos así, ¿no? Mira, graficamos nuestro triángulo rectángulo de esta manera. Ahí está, triángulo rectángulo, cateto A, o bueno, recto en A, agudo en B, agudo en C. Vamos a ubicar teta. Digamos que lo ubicamos acá, el ángulo agudo ubicado en el vértice B. Su cateto opuesto, según lo que vemos acá, debe de ser un múltiplo de 3, o sea 3K. Y su hipotenusa debe de ser un múltiplo, ¿no?, múltiplo de 4, en este caso 4K. Me piden calcular 9 por cosecante de teta.
No es necesario para nada calcular el cateto adyacente de teta. ¿Por qué? Porque a ti te piden 9 multiplicado por la cosecante de teta. Y recuerda que cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa 4K sobre su cateto opuesto 3K. Cancelamos el valor de K y te quedaría 4 tercios. Pero todo esto multiplicado por 9. Entonces, a simplificar, tercia por aquí 1, tercia por acá 3 y 3 por 4, esto sería igual a 12. Respuesta. Clave a marcar la B. Problema número 5 y el último. En un triángulo rectángulo B igual a 90, que debo de entender por B igual a 90, recto en B. Entonces voy a graficar un triángulo rectángulo ABC, pero aquí donde está B tiene que ir el ángulo recto. Entonces aquí iría A y aquí iría C. Longitud de la hipotenusa B, longitud de este cateto A, longitud de este cateto C. Las tres en minúscula. Te piden reducir el valor de L. L es idéntico a seno elevado al cuadrado del ángulo A más seno elevado al cuadrado del ángulo C. A ver, vamos a ver. Reemplazando seno de A, seno del ángulo A. Recordemos que el ángulo A está aquí, donde se encuentra el vértice A. Seno es cateto opuesto A sobre su hipotenusa B, elevado al cuadrado, más seno cuadrado de C. C se encuentra aquí, donde está el vértice C. Aquí está el ángulo C. Cateto opuesto para el C minúscula sobre su hipotenusa B. Todo esto elevado al cuadrado. Esto debe de ser igual a A cuadrado entre B cuadrado más C cuadrado entre B cuadrado. Muy bien. Igual a, por acá, A cuadrado más C cuadrado, porque son fracciones homogéneas, entre B cuadrado. Y de repente hasta aquí alguien dirá, no se puede hacer nada. Sí, debes de considerar que en todo triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Acá la hipotenusa es B elevado al cuadrado. Debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más C cuadrado. Acá tenemos la expresión que yo obtengo después de Pitágoras. A cuadrado más C cuadrado se reemplaza B cuadrado. Entre B cuadrado esto es idéntico a 1. Clave para este último problema, la A. Muchas gracias por tu atención.